Las viejas tablas del suelo crujieron bajo los pies de Rosalind al subir las escaleras que conducían al primer piso de la casa familiar. El sol de julio brillaba a través de las vidrieras, pintando fantasiosos dibujos en las paredes. Cada escalón le traía recuerdos de su infancia descalza, de cuando corría por ellas hasta el jardín donde su madre colgaba sábanas blancas. La casa olía a lavanda y a madera vieja. Rosalind pasó la mano por la ennegrecida barandilla de roble, acumulando una fina capa de polvo en los dedos. 15 años atrás, esta había sido la última vez que se había oído aquí la risa de su padre. Ahora solo el eco de los pasos rompía el silencio de las amplias habitaciones. Arriba empujó la puerta del dormitorio de sus padres. La cama seguía junto a la ventana, igual que antes, solo que ahora estaba cubierta por una funda. En la mesilla de noche había una fotografía. Su madre con un vestido blanco, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Su padre a su lado con un sombrero de paja, sonriendo tan ampliamente como si el mundo entero le perteneciera. «¡Rosalinda!». La voz de Vittorio retumbó en la casa. «¿Dónde estás?». Ella se estremeció. Su marido apareció en el umbral de la habitación, sus ojos oscuros deslizándose sobre los viejos muebles. «¿Otra vez aquí escondidos? Mamá nos espera para cenar desde hace 20 minutos». Solo quería ver si todo estaba en orden. Rosalind apretó la fotografía en la mano. «Todo está siempre bien en esta casa. Lleva en pie 200 años y va a seguir así». Una nota metálica y desconocida apareció en la voz de su marido. «Ven, ya sabes que a mamá no le gusta esperar». De camino a casa de su suegra, Rosalind permaneció en silencio. El viejo Fiat serpenteaba por las estrechas calles de Castelverde. Pasaban flotando los muros cubiertos de hiedra, los tejados de tejas rojas, la colada en las cuerdas entre las casas. En la plaza de San Marcos, el viejo Aldo daba de comer a las palomas, como de costumbre. Cuando vio su coche, se levantó la gorra raída. La casa de Ottavia se alzaba sobre una colina, nueva, construida hacía solo 15 años. Las columnas blancas de la entrada gritaban una pretensión de lujo, pero parecían fuera de lugar entre los viejos edificios de la ciudad. «¡Por fin!». Ottavia les recibe en la puerta. Llevaba el pelo canoso impecablemente peinado, y un collar de perlas brillaba en su cuello. Empezaba a pensar que había pasado algo. «Lo siento, mamá». Vittorio le besó la mejilla. Rosalinda se retrasó en la antigua casa. «¿Otra vez?». Ottavia apretó los labios. «Cariño, pasas demasiado tiempo en esas habitaciones polvorientas. No es saludable». Durante la cena, Rosalind apenas probó la pasta con marisco. Ottavia hablaba sin parar, de la nueva boutique del centro, de cómo habían subido los precios inmobiliarios en su zona, de su sobrina que se había casado bien y se había mudado a Milán. Hablando de inmuebles, Ottavia se secó los labios con una servilleta. «Vittorio, ¿le has contado a Rosalinda la oferta del señor Bianchi?». Rosalinda levantó la vista de su plato. Su marido vaciló, tomó un sorbo de vino. «¿Qué propuesta?», preguntó ella. «El señor Bianchi es un conocido promotor inmobiliario de Roma», se adelantó Ottavia. «Está interesado en una parcela en la parte histórica de la ciudad, donde está tu casa». El silencio que se hizo en torno a la mesa parecía tan denso como el aceite de oliva. Rosalind miró a su marido, que evitaba su mirada. «Mi casa no está en venta», dijo en voz baja pero firme. «Cariño», sonrió Ottavia con indulgencia, «nadie habla de vender». «Todavía no. Pero tienes que pensar en el futuro, en tu familia. Esta casa es mi familia. La casa son piedras y madera». Ottavia agitó la mano. «La familia son las personas. Vittorio necesita fondos para hacer crecer su negocio. Quieres que tu marido tenga éxito, ¿verdad?». Rosalind sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se levantó de la mesa. «Discúlpenme, necesito un poco de aire». Hacía fresco en la terraza. Las luces de Castelverde titilaban abajo y el débil sonido de las olas llegaba desde el mar. Rosalind sacó del bolsillo una fotografía arrugada de sus padres. A la luz de la farola, sus sonrisas parecían casi fantasmales. A sus espaldas, la puerta crujió al abrirse. Vittorio le puso una mano en el hombro. «Lo siento. Debería habértelo dicho antes». «¿Ya lo has decidido todo por mí?». Ella no se volvió. «No, claro que no. Pero mamá tiene razón. Tenemos que pensar en el futuro, en nosotros». Rosalind guardó silencio. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas de la iglesia de San Marcos, contando el tiempo hasta lo inevitable.
Vámonos a casa, dijo al fin. Estoy cansada. Todo el camino de vuelta transcurrió en silencio. El viejo Fiat se detenía en cada semáforo, como retrasando el momento del regreso. Cuando llegaron a la casa familiar, la luna ya había salido por encima de los tejados de tejas, proyectando una luz plateada sobre la fachada oscurecida. La mañana comenzó con una llamada a la puerta. Rosalind guardó el pincel. Estaba trabajando en un paisaje del casco antiguo con las primeras luces del día. Lucía estaba en el umbral, con una cesta de pasteles recién horneados en la mano. «Parece que no has dormido». Lucía entró en la cocina, sacando tazas de la alacena en plan anfitriona. ¿Tan notable? Rosalind se frotó los ojos. En el lienzo, la ciudad se ahogaba en la bruma matinal. Solo el campanario de la iglesia de San Marcos atravesaba la neblina gris. ¿Me lo cuentas? Se acomodaron en las viejas sillas de mimbre del porche. Lucía abrió la focaxia aún caliente. El olor a romero se mezcló con el aroma del café. Otavia encontró un comprador para la casa. Rosalind observó cómo una hormiga se arrastraba por la barandilla de la veranda, arrastrando una miga de pan. ¿Qué? Lucía se quedó inmóvil con la taza en los labios. Pero la casa es tuya. ¿Qué tiene que ver ella? Con que Vittorio la escuchara, siempre lo ha hecho. De la calle llegaban los sonidos familiares de la ciudad despierta. El repiqueteo de los cascos sobre los adoquines. El viejo Aldo seguía repartiendo leche en su caballo. El tintineo de la campana sobre la puerta de la frutería. Las voces de los primeros clientes. ¿Sabes qué es lo peor? Rosalind mordisqueó un trozo de focaccia. Empiezo a tener mis dudas. Quizá tengan razón. Quizá me estoy aferrando demasiado al pasado. Basta. Lucía le cubrió la mano con la suya. Esta casa es parte de ti, tu historia. No puedes vender la historia. La puerta principal se abrió con un chirrido. Vittorio había vuelto. Pasó por delante de la veranda, saludando apenas con la cabeza. Tengo que irme, se levantó Lucía. La panadería no se abre sola, pero tú aguanta. Cuando se marchó, un pesado silencio se apoderó de la casa. Rosalind volvió al caballete, pero el pincel no obedecía. La niebla del cuadro se había convertido en una mancha gris. Tenemos que hablar. Vittorio apareció en la puerta del estudio. Olía a colonia cara y a perfume ajeno. ¿Sobre qué? Sobre cómo tú y tu madre planeáis manejar mi herencia. Déjate de dramas. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que había desarrollado últimamente. Se trata de una oferta lucrativa. El señor Bianchi está dispuesto a pagar 3 veces el precio de mercado. No se trata de dinero. ¿De qué se trata? ¿Las habitaciones polvorientas? ¿En las tablas del suelo que crujen? ¿El tejado con goteras? El recuerdo. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. En el hecho de que mis padres vivieron aquí, mis abuelos, en que cada piedra, cada grieta de la pared es la historia de mi familia. ¿Y nuestra familia? ¿Mi familia? Su voz se volvió más áspera. Mamá tiene razón. No se puede vivir en el pasado. Tengo la oportunidad de empezar mi propio negocio, de ser algo más que un directivo en una empresa ajena. ¿Vendiendo mi casa? Nuestra casa. Yo también vivo aquí, por si no lo has olvidado. Nunca se habían gritado antes. Incluso sus peleas habían sido tan silenciosas como el susurro de las páginas de un libro viejo. Ahora las palabras chocaban contra las paredes, como las olas contra las rocas. Volvieron a llamar a la puerta. Otavia estaba en el umbral, impecable como una estatuilla de porcelana. «He oído vuestras voces desde la calle», sacudió la cabeza. «¡Qué feo!». Rosalind salió de la habitación en silencio. Subió las escaleras y entró en el dormitorio de sus padres. Se sentó en el borde de la cama y pasó la mano por la colcha descolorida. Se oían voces en el piso de abajo. Vittorio y Otavia hablaban de algo. Sus palabras se mezclaban en un zumbido ininteligible, pero la entonación era clara, persuasiva, insistente. Por la noche, cuando Otavia se hubo ido, Vittorio subió al dormitorio. «El señor Bianchi espera una respuesta para el fin de semana», dijo de pie en la puerta. «Piénsatelo bien, por nuestro bien, por y...». Rosalind no contestó. Miró por la ventana, hacia la vieja glicina que trenzaba la pared de la casa. Su padre la había plantado una vez para su madre, a quien le encantaban las lilas. Por la noche soñó que estaba de pie en medio de una habitación vacía, con las paredes desmoronándose como arena,
y fuera de la ventana, en lugar del jardín habitual, solo había oscuridad. Se despertó sudando frío. Vittorio dormía a su lado, recostado contra la pared. Por la mañana, encontró sobre la mesa un sobre con fotos de un moderno complejo de apartamentos y una nota escrita a mano por Ottavia. Mira qué piso más bonito podrías comprar. Con vistas al mar, piensa en el futuro. Rosalind arrugó la nota y las fotografías. Por la ventana abierta entraba el olor a pan recién hecho de la panadería de Lucía, los gritos de las gaviotas y el sonido del oleaje. Eran los sonidos de su mundo, el mundo que intentaban arrebatarle. El miércoles, Ottavia les invitó a comer. Su casa estaba relucientemente limpia, la mesa blanca con manteles almidonados y plata pulida hasta el brillo. En el centro de la mesa había un jarrón con lirios blancos, las flores favoritas de su suegra. Entra, querida. Ottavia se ajustó el collar de perlas. He preparado tu risotto favorito. Rosalind reprimió el impulso de decir que no soportaba el risotto. En 5 años de matrimonio, su suegra nunca se había acordado de sus gustos, o fingía no hacerlo. Vittorio, hijo, Ottavia le acarició la mejilla con gesto maternal. ¿Has adelgazado? ¿Te da de comer? Mamá, había hastío en la voz de su marido. Durante la cena, Ottavia habló sin parar, de sus conocidos, de los cotilleos de la ciudad, de sus planes futuros. Rosalind picoteó su plato con el tenedor hasta que oyó el nombre del señor Bianchi. Llamó esta mañana. Ottavia se secó los labios con una servilleta. Preguntó por la decisión. La decisión no ha cambiado. Rosalinda dejó el tenedor. La casa no está en venta. Cariño. Ottavia se inclinó hacia adelante. Nadie te está metiendo prisa. Pero piénsalo, ese dinero podría cambiarte la vida. Vittorio sueña con montar su propia empresa. ¿Usando mi herencia? Vuestro futuro juntos es más importante que los viejos muros. Ottavia se volvió hacia su hijo. Vittorio, explícaselo a tu mujer. Se sentó con los ojos bajos en su plato. Sus dedos frotaban nerviosamente la servilleta. Rosalind, empezó en voz baja. Mamá tiene razón. Esto es una oportunidad. ¿Una oportunidad? Ella se levantó de la mesa. ¿Una oportunidad de traicionar la memoria de mis padres? No seas dramática. Ottavia arrugó la nariz. Tus padres habrían querido una vida mejor para ti. ¿Cómo sabes lo que habrían querido mis padres? Se hizo un gran silencio en el comedor. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Se avecinaba una tormenta. Creo que será mejor que me vaya. Rosalind se dirigió a la salida. Con esta lluvia, llamaré a un taxi. Vittorio cogió el teléfono. No hace falta. Iré andando. Las primeras gotas de lluvia caían mientras ella bajaba por la calle. Cuando llegó a la plaza de San Marcos, el aguacero estaba en todo su apogeo. Rosalind se refugió bajo el toldo de la vieja panadería. ¡Dios mío, estás empapada! Lucía salió corriendo con una toalla. Entra rápido. La panadería olía a canela y vainilla. Lucía la sentó en una mesa del rincón y le trajo una taza de té caliente. ¿Otra vez la suegra? Rosalind asintió, envolviendo la taza caliente con las palmas de las manos. ¿Sabes? Lucía se sentó a su lado. Mi abuela solía decir que cuando una suegra quiere demasiado a su hijo, hay un tercero de más en la casa, y no es la suegra. Ella no lo quiere. Rosalind miraba la lluvia resbalar por el cristal. Ella lo controla. Y él se lo permite. Vittorio apareció en la puerta de la panadería, mojado, despeinado. He estado buscando. Se acercó a su mesa. Vamos a casa. Gracias por el té. Se levantó Rosalinda. Y por la toalla. Vuelvan a menudo, les miró Lucía. En casa, Vittorio subió al dormitorio en silencio. Rosalind se quedó abajo, en el viejo salón. Todo estaba igual que cuando vivían sus padres. Un sofá raído, estanterías hasta el techo, viejas fotografías en las paredes. Una de ellas era de la boda de mis padres. Mamá con un sencillo vestido blanco, papá con un traje oscuro. Se miran como si no hubiera nadie más en el mundo. Se oyeron pasos detrás de ellos. Vittorio bajaba en bata. Siento lo de hoy. Se detiene en la puerta. Mamá puede ser, a veces, persistente. No se trata de ella. Rosalinda no se volvió. Se trata de ti. Se trata de que dejes que se entrometa en nuestras vidas. Ella quiere lo mejor. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para ella misma? Para todos nosotros. Se acercó más.
Rosalind, entiéndelo, es una oferta muy buena. Podríamos comprar un piso nuevo, yo podría empezar mi propio negocio. ¿Y qué ganaría yo, aparte de perder todo lo que aprecio? Una nueva vida, sin esos viejos fantasmas. Se volvió bruscamente hacia él. No son fantasmas. Son mi familia, mi historia, lo que soy. No, esto es lo que eras, negó con la cabeza. Es hora de seguir adelante. Fuera de la ventana, la lluvia seguía retumbando. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos, como si el cielo se hiciera eco de su conversación. Vete a la cama. Rosalind se hundió en la vieja silla de su padre. Yo me sentaré aquí. Vittorio permaneció de pie un momento más y luego subió. Rosalind se quedó sola en la oscuridad, escuchando el tamborileo de las gotas de lluvia sobre el tejado de la casa que intentaban arrebatarle. El jueves por la mañana, Rosalind encontró el papeleo en la mesa de la cocina. Una carpeta brillante con Bianchi Development grabado en oro. Dentro había una carta de intenciones, una estimación preliminar de los costes y coloridos folletos con los planos del futuro complejo de apartamentos. Se sentó a la mesa, mirando las imágenes, torres de cristal, aparcamiento subterráneo, una piscina en la azotea. En lugar de su casa, en lugar del antiguo jardín, iban a crecer esas cajas de cristal y hormigón sin rostro. Pensé que te interesaría verlo, apareció Vittorio en la puerta de la cocina, ya vestido de traje. ¿Interesado? Levantó la vista. ¿Ver mi casa destruida? Nuestra casa. Se sirvió un poco de café. Y no se trata de destrucción, sino de desarrollo. La ciudad está cambiando, Rosalind. No puedes aferrarte al pasado para siempre. ¿Hace cuánto tiempo? Volvió a doblar los papeles en la carpeta. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleváis tú y tu madre planeando esto? Vittorio se volvió hacia la ventana, con los hombros tensos. El señor Bianchi se puso en contacto con nosotros hace 3 meses. 3 meses, dijo las palabras lentamente, como saboreándolas. 3 meses, has estado en silencio. Estaba esperando el momento oportuno. ¿Para qué? ¿Para hacerme saber que estás decidiendo el destino de mi herencia a mis espaldas? Llamaron a la puerta. El viejo Aldo estaba en el umbral con 2 botellas de leche. «Buenos días», exclamó, percibiendo la tensión. «¿Puede que venga más tarde?» No, pasa», se levantó Rosalinda. «Vittorio ya se va». Su marido se terminó el café de un trago y recogió su maletín. «Hablaremos más de esto esta noche». Cuando se marchó, Aldo dejó la leche sobre la mesa. «Perdona la curiosidad del viejo, pero ¿va todo bien?» «No lo sé», negó con la cabeza. «De verdad que no lo sé». Aldo se sentó en el borde de su silla. «Conocí a tu padre durante 40 años. Era un buen hombre, sin rodeos. Cuando algo iba mal, hablaba claro». «Lo recuerdo», sonrió ella. «Mamá siempre decía que era demasiado directo para ser italiano. Pero honesto». El viejo se acarició el bigote gris. «¿Sabes lo que me dijo antes de morir? Aldo, cuida de mi chica. Y de la casa. Es lo único que le quedará de nosotros». Rosalind sintió que un nudo le subía a la garganta. «Dicen en el pueblo», continuó Aldo, «que Bianchi está comprando casas viejas. Construye sus torres. Los ricos de Roma compran allí pisos de vacaciones. Y los lugareños se van. No voy a vender la casa». «Lo sé», se levantó. «Pero cuídate, y recuerda, las paredes viejas guardan más de lo que parece». Cuando se fue, Rosalind subió a su estudio. El paisaje inacabado de su caballete estaba cubierto de polvo. Abrió la ventana y el olor del mar y de las glicinias en flor penetró en la habitación. Sonó el teléfono, el número de Ottavia. «Cariño», la voz de su suegra rezumaba miel. «Espero que hayas revisado el papeleo. El señor Bianchi es un hombre muy ocupado. No puede esperar eternamente». «No venderé la casa». «¿Pero por qué?» Una nota de acero apareció en su voz. «Por algunos recuerdos sentimentales. Piensa en Vittorio, en su futuro». «¿Y has pensado en mi futuro? ¿Sobre lo que esta casa significa para mí?» «¿Casa?» Ottavia sonrió. «Es un edificio que se desmorona ante tus ojos. El tejado tiene goteras, las paredes necesitan reparaciones. ¿Cuánto dinero has invertido en su mantenimiento hasta ahora?» «No se trata de dinero. Todo es por el dinero, cariño. Siempre lo ha sido. Vittorio se merece algo mejor que ser un gerente medio, con el capital de la venta de
Rosalind presionó desconectar. Le temblaban las manos. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Lucía con una cesta de cruasanes recién hechos. «Tienes esa cara», entró en la cocina, «como si hubieras visto un fantasma». Peor, Rosalinda señaló con la cabeza la carpeta de archivos. «He visto el futuro que planean». Lucía hojeó los prospectos. «De mal gusto. Estas cajas de cristal están matando el alma de la ciudad. Están matando la memoria». «¿Sabes?», Lucía cerró la carpeta. «Mi abuela solía decir, cuando derriban las casas viejas, las historias mueren con las piedras. Y sin historias, un pueblo se convierte solo en un lugar donde viven extraños». Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un motor. Un coche caro se detuvo delante de la casa. Se apeó un hombre distinguido con un traje caro. «Signor Bianchi», susurró Rosalind. Se suponía que no iba a venir hoy. El señor Bianchi resultó ser un hombre alto, de unos 55 años, con las sienes encanecidas y una mirada tenaz en sus ojos oscuros. Olía a colonia cara y a autoridad. «¿Señora Morelli?», le tendió la mano. «Marco Bianchi. Perdone la visita inesperada, pero pasaba por su barrio y pensé en pasarme». Lucia se escabulló silenciosamente por la puerta trasera, dejando a su amiga a solas con su invitado inesperado. «Bonita casa». Bianchi miró a su alrededor con aire de entendido. «Creo que es del siglo XVIII. Esas bóvedas arqueadas, las molduras. Es una pena que esté tan descuidada». «La casa no está descuidada». Rosalind apretó los puños. «Está viva». «¿Vivo?». Bianchi sonrió. «Tiene un aspecto interesante, pero estarás de acuerdo en que necesita una inversión seria. Reparar el tejado, reforzar los cimientos. Es un gasto enorme. Puedo arreglármelas». «Claro que sí». Sacó una carpeta de su maletín. «Pero piense en el futuro. Estamos dispuestos a ofrecerte...». «No voy a vender la casa». Sin siquiera mirar los números, abrió la carpeta. «Eche un vistazo. Es 4 veces el valor de mercado». Rosalind miró la cifra, escrita con una hermosa caligrafía. La cantidad era astronómica. «No, te precipitas al juzgar». Bianchi dobló los papeles. «Su marido tiene una visión más racional sobre la situación. Mi marido no es el dueño de esta casa, pero es su familia, y por lo que sé por la señora Ottavia, tiene excelentes planes para el negocio. Con tales medios... ¿Qué tiene que ver Ottavia con esto?». Rosalind sintió que todo en su interior se helaba. «Oh, somos viejos conocidos», sonrió Bianchi. «Ella fue quien me habló de este hermoso lugar, y sobre el hecho de que podrías reconsiderar la venta». Aldo apareció en la puerta. A menudo se dejaba caer por allí durante el día para comprobar si todo iba bien. «Le pido disculpas», frunció el ceño el anciano, mirando al desconocido. «Es un mal momento». «No, el señor Bianchi ya se iba». Se levantó Rosalinda. «Piense en mi oferta». Bianchi le tendió una tarjeta de visita. «Tiene una semana, entonces el precio puede cambiar». Mientras se alejaba, Aldo sacudió la cabeza. «Conozco a este hombre. Compró la casa de Marinetti en la plaza. Ahora están cavando allí los cimientos». «¿La vieja casa de Marinetti?». Rosalind recordaba el hermoso edificio con ventanas de mosaico. «Pero si tenía valor histórico. Para gente como Bianchi, la historia se mide en euros», suspiró Aldo. «¿Sabes lo que le pasó al viejo Marinetti? Vendió su casa, compró un piso en un edificio nuevo. Murió 6 meses después. Dicen que añoraba los viejos muros». Rosalinda se asomó a la ventana. En la calle, Bianchi subía a su coche y Ottavia estaba a su lado, hablando animadamente. «Lo han planeado todo», susurró ella. «Hace mucho tiempo. Tu padre solía decir que las ratas siempre se encuentran». Aldo le puso una mano arrugada en el hombro. «Aguanta, chica». Por la noche, Vittorio regresó. Parecía cansado e irritado. «Mamá dijo que fuiste grosero con el señor Bianchi». «¿Grosero?». Rosalind se rió. «Simplemente dije no a un hombre que se presentó sin invitación en mi casa. Quería ayudar». «¿Ayudar?». Se volvió hacia su marido. «¿Ayudar a quién, Vittorio? ¿A mí? ¿A ti? ¿O a tu madre que resulta que le conoce desde hace mucho?». Él desvió la mirada. «Lo has entendido todo mal». «¿De verdad? Pues explícamelo. Explícame por qué tu madre está haciendo preparativos para vender mi casa a mis espaldas. ¿Por qué dejas que lo haga?». «Porque tiene razón.
levantó la voz por primera vez. Tiene razón en todo. Esta casa es el ancla que nos arrastra. Podríamos haber vivido de otra manera. Podríamos haber... Nosotros. Ella se acercó a él. ¿O tú? ¿Qué quieres realmente, Vittorio? ¿Dinero? ¿Éxito? ¿O solo la aprobación de tu madre? Se quedó callado, apretando los puños. Al otro lado de la ventana estaba oscuro y las cigarras cantaban en el viejo jardín. El sonido siempre recordaba a Rosalind las tardes de verano de su infancia, cuando ella y su padre se sentaban en el porche a contar las estrellas. «Estoy cansado», dijo por fin Vittorio. «Cansado de vivir en un museo, cansado de estas paredes, de viejas fotografías, de los fantasmas de tu familia». «Ahora también es tu familia». «No», negó con la cabeza. «Siempre he sido un extraño aquí. Siempre seré un extraño». Subió las escaleras y la dejó sola en la oscuridad del salón. Rosalind se hundió en el viejo sillón de su padre y pasó la mano por el gastado reposabrazos. En algún lugar de la casa crujió una tabla del suelo. Las viejas paredes suspiraron como si compartieran su soledad. El viernes por la mañana, Rosalinda se despertó sola. La cama de Vittorio estaba intacta. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Pasé la noche en casa de mamá. Necesitamos descansar el uno del otro». Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Al otro lado de la ventana, una fina llovizna convertía las calles en espejos que reflejaban el cielo gris. El teléfono sonó cerca del mediodía. «Tienes que entenderle». La voz de Ottavia sonaba desacostumbradamente suave. «Vittorio lo está pasando mal. Quiere más de la vida». «¿Más que qué?» Rosalind miró las gotas de lluvia que caían por el cristal. «¿Que una familia? ¿Que un hogar? Que ser una sombra de tu pasado». Apareció una nota acerada en la voz de su suegra. «¿Sabes lo que me dijo ayer? Que se sentía como una exposición en tu museo de recuerdos». ¿Son sus palabras o las tuyas? ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que es infeliz, y tú eres demasiado egoísta para darte cuenta. Rosalind apretó desconectar. Las manos le temblaban de rabia. Llamaron a la puerta. Un Aldo empapado se plantó en el umbral con un sobre en las manos. «Encontré esto entre algunas cosas viejas», extendió el sobre amarillento. «Tu padre me dijo que te avisara si había algún problema con la casa». Dentro había una carta escrita con letra familiar. «Mi querida niña, si estás leyendo esta carta, me he ido y la casa está en peligro. Conozco mi tesoro, lucharás por él hasta el último hombre, pero recuerda, lo que importa no son las paredes, sino lo que hay detrás de ellas. En la biblioteca, detrás del tomo de Dante, hay un compartimiento secreto. Contiene documentos que te ayudarán a proteger nuestro patrimonio. La casa fue reconocida monumento arquitectónico local en 1993. No se puede demoler ni reconstruir sin un permiso especial de la Comisión de Conservación Histórica. Cuídate. Y recuerda, a veces hay que renunciar a algo pequeño para conservar algo grande. Con cariño, papá». Rosalind releyó la carta 3 veces antes de correr a la biblioteca. No tardó en encontrar el viejo tomo de Dante. Detrás de él había un pequeño nicho en la pared. «Tu padre era un hombre sabio», la observó Aldo sacando los amarillentos documentos. «Sabía que tarde o temprano habría quien quisiera tomar posesión de la casa. ¿Por qué no dio la carta antes? Me dijo que esperara hasta que llegara realmente el momento». El anciano se acarició el bigote gris. «Parece que ha llegado el momento». Los papeles lo contenían todo. La decisión del ayuntamiento de designar la casa como monumento, informes técnicos, referencias históricas. Con estos papeles, ningún Bianchi podría derribar el edificio. «Deberíamos enseñarle esto a un abogado». Aldo hojeó los papeles. «Mi nieto trabaja en un bufete de abogados en Roma. Quizá pueda ayudarnos». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Ottavia estaba en el umbral, inmaculado a pesar de la lluvia. «Tenemos que hablar». Cruzó la puerta sin mirar siquiera a Aldo. «En privado». El anciano asintió comprensivo y salió. Rosalinda metió los papeles en un cajón del escritorio. «Vittorio ha decidido solicitar el divorcio», dijo Ottavia en un tono mundano, como si estuviera hablando del tiempo. Rosalinda sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? No le dejaste elección». La suegra se acuclilló en su silla. «Tu egoísmo, tu obsesión con esta casa. Rompiste sus sueños».
¿Sus sueños? Rosalind rió amargamente. ¿O los tuyos? ¿Qué más da? Quiero lo mejor para mi hijo. ¿Y tú? Lo mantienes en el pasado, entre polvo y viejos recuerdos. Yo lo amo. ¿Amor? Otavia arrugó la nariz. Amor es cuando sacrificas algo por otro. ¿Qué sacrificaste por él? ¿Y qué ha sacrificado él, además del testamento que te dio? Otavia se levantó, con el rostro contorsionado. Te arrepentirás de esas palabras. Tienes hasta el lunes. O firmas los papeles para vender la casa, ¿O qué? Rosalind se acercó a ella. ¿Qué harás? ¿Hacer que mi hijo elija finalmente entre tú y yo? Él ya ha elegido. Otavia se dirigió a la salida. Y no eres tú. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Rosalind se hundió en el suelo. En el silencio de la casa, podía oír el goteo del agua del viejo grifo, el crujido de las tablas del suelo, el silbido del viento en la chimenea. Sonidos hogareños y familiares de la infancia. ¿Qué voy a hacer, papá?, susurró, mirando el cuadro de la pared. ¿Cómo salvaré tanto la casa como el matrimonio? Pero el padre de la fotografía solo sonreía con su eterna sonrisa, y fuera de la ventana la lluvia seguía cayendo y cayendo, como si el cielo llorara con ella. El sábado Rosalind se despertó con el ruido de cristales rompiéndose. El antiguo espejo veneciano del pasillo, que había colgado allí desde que ella tenía memoria, yacía en el suelo roto en cientos de fragmentos. ¿Cómo ha ocurrido? Lucía, que había acudido corriendo a la llamada de su amiga, ayudaba a recoger los fragmentos. No lo sé. Rosalind recogió un trozo especialmente grande que reflejaba su pálido rostro. Quizá de viejo, quizá por la humedad, o tal vez... ¿Qué? La abuela solía decir, cuando un espejo viejo se rompe en casa, es una señal. El destino de alguien está a punto de hacerse añicos. No pienses en eso. Lucía pasó el brazo por los hombros de su amiga. Es solo superstición. El timbre de la puerta las hizo estremecerse. Vittorio estaba en el umbral, demacrado y sin afeitar. Tenemos que hablar. Desvió la mirada hacia el espejo roto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué importa? Rosalind se enderezó. No has venido a hablar de eso, ¿verdad? Lucía se marchó en silencio, dejándolas solas. En el silencio del pasillo se oía claramente el tic-tac del viejo reloj. He presentado una demanda. Vittorio no la miró a los ojos. El divorcio. Lo sé. Tu madre ya me ha informado. Por supuesto, sonrió con amargura. Siempre tiene prisa por ser la primera. ¿Por qué, Vittorio? Rosalind miró al hombre al que había amado durante 5 años y no lo reconoció. ¿Por qué dejas que ella dirija nuestras vidas? No es ella, levantó la voz. Eres tú y tu obsesión con esta casa. ¿Sabes lo que es vivir con una mujer que ama las viejas paredes más que a su marido? Te quiero a ti. ¿En serio? Finalmente la miró a los ojos. Entonces demuéstralo. Vende la casa. Empecemos una nueva vida, sin estos fantasmas, sin mi memoria, sin mi familia. Yo podría ser tu familia. Golpeó la pared con el puño. ¿Podríamos qué? Recogió un fragmento de espejo del suelo. ¿Construir la felicidad sobre la traición? Renunciar a una parte de mí misma. Así que elegiste. Bajó la cabeza. La casa es más importante que yo. No, fuiste tú quien eligió. Entre mi madre y yo. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era el señor Bianchi, acompañado de Otavia. Pido disculpas por la intromisión. El promotor inmobiliario entró en el vestíbulo, haciendo crujir astillas bajo sus caras botas. Pero el tiempo apremia. Tengo todo el papeleo listo para firmar. Ya le he dicho que la casa no está en venta. Me temo que no tiene elección. Bianchi sacó una carpeta de su maletín. Verá, he investigado un poco. Su marido tiene derecho a parte de la propiedad. Esta casa es mi herencia. Vittorio no tiene ningún derecho sobre ella. En una situación normal, sí. Esbozó una sonrisa de tiburón. Pero hay matices. En los 5 años de vuestro matrimonio, habéis invertido mucho dinero en la reparación y el mantenimiento de la casa. Fondos comunes, lo que significa que puedo reclamar una indemnización, terminó Vittorio, y exigir la venta de la casa para dividir la propiedad. Rosalinda desvió la mirada de su marido a su suegra, de ella a Bianchi.
Estaban unidos ante ella, extraños, gente hostil en su propia casa. «Fuera», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Fuera todo el mundo de mi casa. Piensa en tu futuro». Bianchi puso la carpeta sobre la mesa. «Tienes hasta el lunes. Luego procederemos a través de los tribunales». Cuando se fueron, Rosalind se arrodilló entre los fragmentos de espejo. Cada uno reflejaba una parte de su mundo que se había desmoronado. «¿Señora?» Aldo apareció en la puerta. «Les he visto marcharse. ¿Se encuentra bien?» «No», negó con la cabeza. «Nada está bien». «Mi nieto viene mañana». La ayudó a levantarse el anciano. «Mirará los papeles. Ya arreglaremos algo». «¿Por qué?» Miró la foto de sus padres en la pared. «Tal vez tengan razón. Quizá me estoy aferrando demasiado al pasado». «El pasado es la base». Aldo le puso una mano arrugada en el hombro. «Sin él no hay futuro. Tu padre lo entendía». Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un motor. El coche de Bianca se alejaba de la casa. Ottavia estaba en la acera mirando hacia las ventanas del segundo piso con una sonrisa triunfal. «No pararán», susurró Rosalind. «No descansarán hasta conseguir lo que es suyo. Entonces prepárate para la batalla». Aldo le apretó el hombro. «Los viejos muros pueden guardar secretos y proteger a los suyos». El domingo trajo lluvia fría y un amanecer gris. Rosalind pasó la noche en vela revisando viejas fotografías. Aquí estaba su padre podando glicinas en el jardín. Aquí estaba su madre horneando su famosa tarta de almendras. Aquí estaban todos juntos en la plaza de San Marcos. Ella era pequeña, con un vestido blanco y un helado en las manos. Marco, el nieto de Aldo, ha llegado a mediodía. Un joven abogado con un traje caro y la mirada atenta de un abuelo. La situación es complicada. Estudia los documentos encontrados en el alijo. Pero no desesperada. El estatus de monumento histórico protege la casa de la demolición. ¿Pero? Rosalind oyó ese tácito en su voz. Pero Bianchi es conocido por saber sortear este tipo de obstáculos. Puede conseguir que le revoquen el estatus. Tiene contactos en el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Lucha. Marco depositó los papeles sobre la mesa. Prepararé una demanda para invalidar cualquier intento de venta forzosa. En cuanto a la reclamación de su marido, el timbre de la puerta interrumpió la conversación. Lucía estaba en el umbral con una cesta de pastas frescas y cara de preocupación. «Deberías saberlo», entró en la cocina. «Se dice en el pueblo que Bianchi ya ha contratado a una constructora. Tienen previsto empezar las obras dentro de un mes. Pero la casa aún no se ha vendido. Para alguien como él son pequeñeces». Marco sacudió la cabeza. «¿Estás seguro de que te romperá?» «No me romperá». Rosalinda apretó los puños. «¿Y Vittorio?», preguntó Lucía en voz baja. Rosalind se acercó a la ventana. En el jardín, la glicina se mecía bajo la lluvia, dejando caer sus últimas flores. «Le quería», tocó el frío cristal. «Pero él eligió otro camino». «Señora Rosalinda». Marco recogió los papeles. «Empezaré a preparar los papeles, pero debes estar preparada para que la lucha sea larga y dura». Cuando se marchó, Lucía se quedó para ayudar con la limpieza. Estaban limpiando en silencio los viejos muebles cuando, de repente, volvió a sonar el timbre. En el umbral estaba Vittorio, empapado y con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «¿Puedo pasar?». Iba arrastrando los pies como un colegial delincuente. Rosalind retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa. Lucía salió silenciosamente por la puerta trasera. «Llevo toda la noche pensando». Entró Vittorio en el salón, dejando huellas húmedas en el parqué. «Sobre nosotros, sobre la casa, sobre todo. ¿Y a qué conclusiones has llegado?» «Te quiero», se volvió hacia ella. «Te quiero de verdad, pero no puedo seguir viviendo así». «¿Así cómo?» «En la sombra, a la sombra de tus padres, de tus recuerdos, de tu pasado». Se pasó una mano por el pelo. «Quiero mi propia vida, mi propia historia». «¿Y yo? ¿Estoy en esa historia?» «Solo si estás dispuesta a empezar de cero», dio un paso hacia ella. «Sin esta casa, sin mi verdadero yo», terminó ella por él. «Tú no me amas, Vittorio, amas la imagen que creó tu madre». «¿Qué tiene que ver la madre con esto?» «Con el hecho de que nunca has tomado decisiones por ti mismo». Rosalinda
Le miró a los ojos. Incluso ahora, cuando hablas de amor, repites sus palabras. Eso no es verdad. Sí es verdad, y lo sabes. Se acercó al viejo aparador y sacó una botella de vino que guardaban para una ocasión especial. ¿Recuerdas que soñábamos con abrirla en nuestro 5º aniversario? Vittorio guardó silencio. Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando en el tejado como si marcara el ritmo de su matrimonio que se desmoronaba. ¿Sabes qué es lo más triste? Dejó la botella sobre la mesa. Realmente creí que seríamos felices, que amarías esta casa tanto como yo. Lo intenté. No, negó con la cabeza. Has sido paciente, y eso es diferente. Los leños crepitaron en la chimenea, el único sonido en el silencio que siguió. En la pared, un viejo reloj marcaba los últimos minutos de su matrimonio. ¿Y ahora qué? Se hundió en una silla, repentinamente envejecido 10 años. Ahora te irás, dijo ella con calma, casi con dulzura. Volverás con tu madre, construirás la vida que soñaste, sin los fantasmas del pasado. ¿Y tú? Y yo me quedaré aquí, con mis fantasmas, sonrió tristemente. Al menos nunca me traicionaron. Vittorio se levantó, caminó hacia la puerta. Se dio la vuelta. Lo siento. Yo también. Cuando la puerta se cerró tras él, Rosalind abrió una botella de vino. Sirvió una copa. La levantó mirando la foto de sus padres, por enseñarme a ser fuerte. Al otro lado de la ventana, la fría lluvia seguía cayendo, borrando los últimos rastros de su felicidad insatisfecha. El lunes por la mañana, Rosalind recibió una notificación oficial del abogado de Bianca. Iban a iniciar el procedimiento de ejecución forzosa por vía judicial. Adjunto había un mensaje personal de Ottavia. Cena a las 7. Tenemos que hablar. No vayas. Lucía apretó la mano de su amiga. Es una trampa. Lo sé. Rosalind dobló la carta. Pero tengo que hacerlo. El día se alargó interminablemente. Rosalind deambulaba por la casa, tocando las viejas paredes como despidiéndose. En el estudio había un paisaje inacabado. La mañana brumosa sobre la ciudad parecía profética. A las 7 en punto subió los escalones de la casa de Ottavia. La puerta la abrió Vittorio, demacrado, con una camisa arrugada. «Pase», se hizo a un lado. «Todos están esperando». En el comedor, la mesa estaba puesta para 4, con Ottavia a la cabeza y el signor Bianchi con un traje inmaculado a su lado. «Querido», Ottavia esbozó su sonrisa de porcelana. «Qué bien que hayas venido. No me dejaste elección». «Siempre hay elección». Bianchi señaló una silla. «Tome asiento. Podemos hablar de todo tranquilamente durante la cena». Rosalind se sentó. La criada sirvió sopa en los platos, la sopa de marisco favorita de Vittorio. «He revisado los documentos». Bianchi se secó los labios con una servilleta. «La situación es desagradable, pero solucionable. Se puede impugnar el estatus de monumento histórico. No voy a firmar los papeles». «Cariño», Ottavia se adelantó. «Piensa en el futuro, acerca de Vittorio. ¿Su futuro o tus planes? ¿Qué diferencia hay?» La suegra lo desechó. «Lo que importa es el resultado. El señor Bianchi ofrece un precio excelente. Más que eso, el promotor inmobiliario sacó una carpeta de su maletín. Estoy dispuesto a ofrecerle un piso en el nuevo complejo, con vistas al mar, y un puesto para Vittorio en el consejo de administración de mi empresa». Rosalind miró a su marido. Estaba sentado con los ojos hundidos en su plato. «Así que ya está». Dejó a un lado la cuchara. «Entonces, ¿está todo decidido? ¿Se han asignado los asientos?» «Es una gran oportunidad para todos», sonrió Bianchi. «Tú consigues un nuevo lugar donde vivir, Vittorio una carrera y la ciudad un complejo de apartamentos de última generación. ¿Y qué obtienes tú? Beneficios, por supuesto». Se encogió de hombros. «Son negocios, señora, nada personal». «¿Nada personal?», rió ella con amargura. «¿Destruyes mi casa, mi matrimonio, mi vida, y no es nada personal?» «Rosalind», Vittorio alzó la voz por primera vez. «Te lo ruego. ¿Para qué? ¿Renunciar a todo lo que soy? ¿Vender la memoria de mis padres por un puesto en el consejo de administración? ¡Basta!». Ottavia golpeó la mesa con la palma de la mano. «Te comportas como una niña caprichosa. Esto es una ganga». «No es una ganga», se levantó Rosalind. «Es una traición,
Y todos lo sabéis. Siéntate. La voz de su suegra se volvió gélida. Aún no hemos terminado. Sí, así es. Se dirigió a la salida. Puedes demandar, puedes intentar llevarte la casa, pero recuerda, las viejas paredes guardan algo más que recuerdos. Guardan la verdad. ¿Qué quieres decir? Bianchi frunció el ceño. Sobre los papeles de mi padre, sobre cómo se consiguió el estatus de monumento histórico, sobre la gente que ayudó a conseguirlo. Se dio la vuelta en la puerta. Me pregunto qué diría la prensa si conociera toda la historia, especialmente la parte sobre el exalcalde y sus vínculos con la mafia de la construcción. Bianchi palideció. Ottavia se quedó inmóvil con el vaso en los labios. Vas de farol. Entrecerró los ojos la suegra. Jaque, sonrió Rosalind. Mi padre fue archivero del ayuntamiento durante 30 años. Conocía todos los secretos de esta ciudad y guardaba las pruebas. ¿Cuánto? Bianchi sacó su talonario de cheques. Nada, negó con la cabeza. Solo deja mi casa en paz, y a mí al mismo tiempo. Cuando salió, empezó a llover. Cálido, veraniego, con olor a mar y a glicinas en flor. La puerta se cerró tras ella y Vittorio salió corriendo. —¡Espera! ¿Por qué? Ella no se dio la vuelta. ¿De verdad estás dispuesta a luchar hasta el final? ¿De verdad estás dispuesto a vender tu alma por un puesto en el Consejo de Administración? Se quedó en silencio. La lluvia se intensificaba, desdibujando el contorno de la calle. Adiós, Vittorio. Se alejó. Espero que encuentres lo que buscas. En casa, Aldo la esperaba. El viejo estaba sentado en el porche, tapando la jaula del canario con un periódico. ¿Cómo te ha ido? Guerra declarada. Se sentó a su lado. Ahora empieza lo difícil. Lo superarás. Le dio unas palmaditas en la mano. Tu padre estaría orgulloso de ti. Lo sé. Miró hacia las oscuras ventanas de la casa. Por eso no me rendiré. En la oscuridad de la tarde lluviosa, la vieja casa parecía un ser vivo, cálida, que respiraba, que guardaba entre sus paredes las historias de muchas generaciones. Y Rosalind sabía que mientras ella viviera, esas historias no morirían. Pasaron 3 meses. El otoño pintó Castelverde de oro y escarlata, el mar se volvió plomizo, pero la vieja casa seguía en pie, guardando sus secretos. Bianchi no se rindió. El juicio había comenzado. Cada mañana traía nuevas citaciones, demandas, amenazas. Pero Rosalinda tenía los papeles de su padre, un arma terrible contra quienes están acostumbrados a resolverlo todo con dinero. Ofrecen un acuerdo. Marco hojeó los papeles en el viejo salón. Dispuestos a dejar la casa en paz a cambio de silencio. ¿Y Vittorio? Retira la demanda de división de bienes. Rosalind se acercó a la ventana. En el jardín caían las glicinias, cubriendo el suelo de flores púrpuras. En algún lugar, a lo lejos, repicaban las campanas de la iglesia de San Marcos. Entonces, ¿todo ha terminado? No del todo. Marco dobló los papeles. Se han retirado, pero la ciudad está cambiando. Tarde o temprano vendrán otros. Llamaron a la puerta. Lucía traía pan fresco y noticias. Vittorio se marcha. A Milán. Dicen que ha encontrado trabajo allí. ¿Sin la ayuda de Bianca? Rosalind sonrió con tristeza. Sin ella. Y sin Ottavia está enferma desde el escándalo. Los médicos dicen que del corazón. Rosalind guardó silencio. Había adelgazado con los meses, tenía sombras bajo los ojos, pero su mirada era más firme. ¿Sabes? Lucía abrazó a su amiga. A veces tienes que perder algo para darte cuenta de lo que tienes. ¿Y qué tengo yo? Fuerza, la memoria, el hogar que protegiste. Por la noche, cuando todos se habían ido, Rosalind subió al primer piso. La habitación donde Vittorio y ella habían dormido estaba vacía. Hacía 2 meses que se había llevado sus cosas. En el alféizar de la ventana había un sobre. Reconoció la letra de su marido. Perdóname. Creía que luchaba por el futuro, pero en realidad solo tenía miedo. Miedo de no ser lo bastante buena, de no ser lo bastante fuerte. Mamá siempre decidía todo por mí, y yo estaba acostumbrada a seguir la corriente. Tenía razón. No sabía lo que realmente quería. Ahora lo sé. Quiero aprender a vivir sola, sin que nadie me guíe. Quizá algún día sea digno de una mujer como tú. Cuídate. Y esta casa es realmente especial. Lástima que me di cuenta demasiado tarde. Vittorio. Arrugó la carta, pero luego la enderezó y la metió en la vieja caja donde guardaba las fotografías de sus padres.
que se quedara, una parte de su historia, aunque no fuera la más feliz. El ruido de un coche se detuvo frente a la casa. Rosalind miró por la ventana. Ottavia, apoyada en su bastón, subía lentamente los escalones del porche. «¿Qué haces aquí?» Rosalind abrió la puerta. «Para despedirme». Su suegra parecía 10 años mayor. «Me marcho, a casa de mi hermana en Roma». «¿Lo sabe Vittorio?» «Sí, él me dijo no por primera vez en su vida». Ottavia sonrió amargamente. «Dijo que quería vivir solo, sin mi ayuda. Se ha hecho mayor. Y yo me he hecho mayor», miró la suegra por el pasillo. «Sabes, siempre odié esta casa. Me recordaba cosas que nunca tuve. Raíces, historia, memoria». «¿Por eso querías destruirla?» «Supongo que sí». Ottavia se dirigió a la salida. «Adiós. Espero que seas feliz». «Ya soy feliz». Rosalind no se movió para seguirla. «Tengo todo lo que necesito». Cuando el coche de Ottavia desapareció al doblar la esquina, Aldo apareció en el porche. Aún traía leche todas las mañanas. La vi alejarse. El viejo se agachó en los escalones. El fin de una era. El comienzo de una nueva. Rosalind se sentó a su lado. «He decidido abrir una escuela de arte en la casa, para los niños». «Tu padre estaría encantado». «Sí», sonrió ella. «Siempre decía que la casa debía seguir viva». «¿Y qué hay más vivo que la risa de un niño?» Se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. El mar a lo lejos ardía dorado. Las farolas de la plaza de San Marcos estaban encendidas y la vieja casa respiraba calidez, lista para acoger a nuevos ocupantes y albergar nuevas historias. En el estudio del primer piso estaba el paisaje terminado. La mañana sobre Castelverde, la niebla despejándose para revelar los tejados, las calles estrechas, la iglesia de la plaza. Y una vieja casa que había sobrevivido a su batalla más dura y se mantenía en pie. Y en el jardín, la glicina caía, dejando caer sus últimas flores al suelo como lágrimas de despedida por el amor no cumplido, por los sueños rotos, por todo lo que se había ido, dejando tras de sí habitaciones vacías, llenas de recuerdos. Pero Rosalind sabía que las habitaciones vacías pronto se llenarían de nuevas voces, nuevos sueños, nueva vida. Porque un verdadero hogar no son las paredes, sino las historias que viven dentro de ellas. Y su historia no había hecho más que empezar.